Wei. Liu Han destruye Jin. Con la familia Sima peleándose entre ellos, todo el imperio se volvió un caos total. ¿Qué miras? ¡Sima, idiota! ¡Tú eres el idiota! ¡Toda tu familia son idiotas! ¡Pégame si puedes! ¡Está pegando! El poder central no paraba de caer. Vaya desastre de Sima. La dinastía Jin estaba al borde del colapso. Y entonces, la aparición de un gato aceleró su caída. Él era Liu Yuangato. Yuangato era de un pueblo nómada. Carne asada, carne asada, carne asada. En la antigüedad, los pueblos nómadas del norte también se llamaban Hu. Desde la dinastía Han del Este, los gatos Hu empezaron a migrar a las llanuras centrales. Para la dinastía Jin ya vivían mezclados con los gatos Han. Entre los gatos Hu había 5 grupos principales. Los Xiongnu, Xianbei, Xie, Di y Qiang. Yuangato era el líder de los Xiongnu. ¡Hey, jefe! Aunque era de una minoría, Yuangato se consideraba sobrino del Gran Han. Porque sus ancestros se casaron con una princesa Han. Originalmente era de la familia Yufulo, no Tempura. Después cambiaron su apellido a Liu. Como un gato mezcla Han y Hu. Yuangato aprendió la civilización Han. Y tenía la fuerza del pueblo Xiongnu. ¡Fuerte! Un genio completo en cultura y guerra. Genial. Pero no le daban ninguna oportunidad. Y Nucho. Los gobernantes de Jin desconfiaban de él constantemente. Emperador, hay que tener cuidado con él. Y lo marginaban por todas partes. Huele mal, aléjense de él. Esto enfureció a Yuangato. Parecía que sería invisible toda su vida. Pero de repente, Jin cayó en el caos. La familia imperial se peleaba entre sí. Y la vida de los ciudadanos gato era terrible. No aguanto más. En ese momento, Yuangato vio su oportunidad. ¡Ela! Una dinastía así, si no la derrocamos, ¿para qué la queremos? Yo tampoco la quiero. Entonces, volvió a su tierra natal y levantó la bandera contra Jin. ¿Has sufrido? Únete a mí para destruir Jin. Y para conseguir apoyo, usó el nombre de Han como bandera. Este es el régimen Liu Han de la historia. ¡Yeah! La incompetencia de Jin había acumulado mucho resentimiento entre la gente. ¡Derribémoslo! ¡Derribémoslo! La aparición del régimen Liu Han recibió apoyo de todas las etnias. El poder de Yuangato creció al instante. ¡Súper fuerte! Con su ejército atacó Jin sin parar. ¡Al ataque! Jin ya era un cascarón vacío, gastado por luchas internas. No podía contra el feroz ejército de Liu Han. En menos de 6 años, la capital cayó ante Liu Han. Los sobrevivientes huyeron al sur a empezar de nuevo. Desde entonces, la historia de Jin se dividió en 2. La dinastía original se llama Jin del Oeste. Después de huir al sur se llama Jin del Este. Y las vastas tierras del norte quedaron en manos de los gatos Hu. Desde ese momento, el norte y el sur de China quedaron enfrentados. Sin embargo, como régimen formado por muchas tribus, los gatos Hu no estaban unidos. Los 5 grupos principales establecieron sus propios regímenes. De repente había múltiples facciones. Entre ellos, hubo 16 regímenes más poderosos. Este es el periodo conocido como los 5 Hu y 16 reinos. Todo el norte de China que había estado unido cayó en una nueva división. ¿Quién acabará con este caos?
En el próximo capítulo, la rivalidad de las dinastías del norte. Las 16 naciones de los 5 bárbaros, Fujian lucha por la supremacía. Tras el derrocamiento de la dinastía Jin, las fuerzas remanentes huyeron al sur a esconderse. Y el norte quedó hecho un caos total. Los bárbaros establecieron muchos regímenes uno tras otro. Entre ellos el régimen Liu Han, que lideró la caída de Jin, gozó de gloria por un tiempo. Luego fue derrocado por sus subordinados. Durante las siguientes décadas, los subordinados establecieron sus propios territorios y lucharon entre sí. Básicamente, el viejo subordinado subía al poder y se convertía en el nuevo jefe. Luego el nuevo jefe era derribado por el nuevo subordinado. En fin, nunca hubo paz. Sin embargo, al final 2 países destacaron. Estos fueron Qin anterior y Yan anterior. En cuanto a poder, Yan anterior ya era un gigante del norte. Mientras que Qin anterior era solo un novato que acababa de ponerse al día. Como los viejos siempre desprecian a los jóvenes, Yan anterior claramente no tomaba en serio a Qin anterior. Sin embargo, la aparición de un gato cambió esta situación. Él era el tipo duro Fujian. Los libros de historia dicen que cuando nació Jian, una luz divina descendió del cielo y sus ojos brillaban con luz púrpura. A diferencia de otros bárbaros fanáticos de beber y pelear, Jian amaba el estudio desde pequeño. A los 8 años ya pedía un tutor. Sin problema. A los 13 ya era general. ¡Síganme! Y siendo un bárbaro, admiraba profundamente la cultura Han, soñando con unificar el mundo con sus propias manos algún día. ¡Luchar! Con este perfil, era claramente un futuro conquistador. Lástima que no le tocó el guión de emperador. En aquel entonces, el líder de Qin anterior era su primo. El primo tenía carácter brutal. Ejecutaba ministros a diestra y siniestra. E incluso quería eliminar a Jian. Pero lamentablemente Jian tenía espías por toda la corte. Antes de que el primo reaccionara, Jian lo eliminó. Sin obstáculos, Jian finalmente obtuvo la oportunidad de conquistar el mundo. Para aumentar el poder nacional, comenzó a aplicar métodos de gobierno Han. Políticamente adaptó a la pobreza y terratenientes. ¡Quietos! Económicamente desarrolló la agricultura. Militarmente se expandió activamente. Y constantemente hacía relaciones públicas para ganar reputación. Ríndete pacíficamente y no te cortaré la cabeza. En una década, el poder nacional de China anterior creció constantemente. ¿Y qué pasaba con su rival Yan anterior? ¡Hey! Estaba hecho un desastre. Con esta ventaja, el ejército de Yan atacó oficialmente. ¡A por ellos! Para Yan anterior fue una aplastada total. Durante la batalla, Yan anterior recibía golpes ¡Por chulo, por chulo! mientras le robaban gente constantemente. Ríndanse rápido o los corto en pedazos. ¡Ay, qué humillación! En un año, Yan anterior cayó. La otrora gran potencia cayó bajo la espada de Yan. Y otros países pequeños vecinos no pudieron resistir. Tras resistir un poco, también se rindieron. Así, todas las tierras del norte quedaron bajo China anterior. Norte y sur formaron una verdadera confrontación bilateral. Sin embargo, aunque los regímenes grandes y pequeños del norte fueron anexados por China anterior, estos subordinados conquistados solo eran leales en apariencia. Como gran gobernante, ¿podrá Yan completar su obra de unificación?
En el próximo capítulo, la batalla del río Fei, no olviden verlo. La batalla de Feishui. Siglo IV después de Cristo. El mundo se dividía en dos bandos. Al sur estaba el Jin oriental, aferrado a sobrevivir. Al norte, el Jin anterior, ganador de la batalla por la supremacía. Comparado con el culto Jin oriental, el Jin anterior parecía mucho más ambicioso. Su líder, Fujian, era un hombre obsesionado con el éxito imperial. Estudiar. Soñaba con unificar el mundo. Tachan. En 19 años, Fujian aplastó a todos sus rivales del norte, conquistando toda la región. El siguiente objetivo era el Jin oriental del sur. Espérame. Pero en aquel momento, aunque Fujian era invencible, sus soldados estaban agotados. Qué cansancio. Y los generales que había sometido fingían lealtad, pero en secreto no eran fieles. Sin embargo, como emperador ambicioso, nada podía detener su deseo de unificar el imperio. No me importa, voy a ir. Así que el gran ejército marchó hacia el sur contra el Jin oriental. Por su parte, el Jin oriental estaba preocupado. ¿Pero qué más podían hacer? Finalmente, ambos bandos se encontraron junto a un río llamado Feishui. Esta es la famosa Batalla de Feishui. Por distancia, Feishui estaba más cerca del Jin oriental. Fujian presumía de tener 1 millón de soldados que venían del norte. O sea, ¿cómo caminar de Shanxi hasta Anhui? Los soldados estaban exhaustos. De verdad, agotados. Además, con problemas internos. En realidad, solo 200.000 habían llegado a luchar. En comparación, el Jin oriental, aunque solo tenía 8.000, sus tropas tenían la moral alta. ¡Preparados, alerta! Solo les faltaba número. Entonces, ¿qué hacer? Vaya problema. En ese momento se montó un juego de espías. En el bando de Fujian había un traidor. Este tipo originalmente había desertado del Jin oriental. En cuanto los ejércitos se encontraron, corrió a entregar información. Te voy a contar. No solo reveló las debilidades del Jin, sino que tramó un plan con el Jin. En aquel momento, los dos ejércitos estaban frente a frente en las orillas del río, solo mirándose fijamente, sin poder hacer nada. ¡Atrévete a cruzar! Inténtalo y verás. Esto no podía seguir así. De pronto el Jin oriental envió un mensaje. Pedían que Fujian retrocediera un poco para que sus tropas pudieran cruzar el río y pelear. ¡Vamos, a darnos caña! Todos sabían que cruzar un río te deja vulnerable. ¿Acaso el Jin quería regalarse? Fujian, sin pensarlo mucho, ordenó a su ejército retroceder. ¡Atrás! ¡Retrocedan! Al retroceder, el traidor entre las filas de Fujian empezó a gritar. ¡Hemos sido derrotados! ¡Corran! Un rumor basta para sembrar el pánico. El ejército del Jin se descontroló por completo. El ejército del Jin aprovechó para cruzar el río y atacar. ¡Vamos a por ellos! Sonidos de batalla. Los 200.000 soldados del Jin fueron masacrados y huyeron. Tras esta batalla, el poderoso Jin anterior quedó destrozado. Las tribus conquistadas se rebelaron. El gran imperio terminó consumido por la guerra. Y el norte, sin gobernante, volvió a dividirse, interrumpiendo la unificación de China. Entonces el Jin oriental que ganó la guerra, ¿hacia dónde iría? En el próximo capítulo, Liu Yu funda su imperio.
No olviden verlo. Miau. Liu Yu funda su imperio. Con la llegada de los pueblos nómadas del norte, La Casa Imperial Jin trasladó su capital al sur. Aunque se estableció el régimen Jin del Este, su poder era bastante limitado. Sin alternativa, tuvo que aliarse con las familias nobles locales para gobernar juntos el imperio. Pero como dice el dicho, es fácil compartir penurias, pero difícil compartir la riqueza. En cuanto se estabilizó la situación, la familia imperial quiso someter a la nobleza. ¿pensaban que la nobleza se dejaría dominar así como así? Y así se rebelaron sin pensarlo. ¡Al ataque! ¡Matad! Derrotada, la familia imperial tuvo que ceder. Pero con el tiempo, la Casa Imperial Jin del Este siguió tanteando el terreno. En cuanto mejoraba la situación, intentaba pasarse de lista. Y al pasarse, la nobleza se rebelaba. ¡A por ellos! En fin, iban y venían sin parar en este tira y afloja. Pero en este proceso había una fuerza muy importante. Actuaba como un peso en la balanza. Quien la tuviera de su lado, ganaba. Era el ejército de Beifu. Formado por refugiados del norte, el ejército de Beifu era temible en combate. ¡Matad! ¡Adelante! Fueron ellos quienes aplastaron al ejército Jin en la batalla de Feishui. Sin embargo, aunque eran muy fuertes, ¡Matad! ¡Habrá recompensa! les faltaba un poco de... ¡Estamos fritos! En la lucha entre la familia imperial y la nobleza, el ejército de Beifu era como un ejército mercenario. A veces se unían a unos y otras veces a otros. Total, estaban bastante perdidos. Esta situación duró hasta que apareció cierto gato. Era el gato Liu Yu. Liu Yu también era uno de los generales del ejército de Beifu. ¡Ladrón! Dicen que era descendiente de la vieja familia Liu de la dinastía Han. Ajá. Bueno, aunque eso fue hace cientos de años. Para cuando llegó a él, era un don nadie sin un duro. Aunque no había estudiado mucho, Liu Yu tenía grandes ambiciones. Atención, calma. En batalla era increíblemente valiente. Tras unirse al ejército de Beifu, luchó con fiereza y fue ascendiendo. Y esperó en silencio su oportunidad. Para entonces, la familia imperial y la nobleza ya se habían enfrentado varias veces. Pero con la ayuda del ejército de Beifu, la nobleza finalmente derrotó a la Casa Imperial Jin del Este, incluso usurpando el trono. Este movimiento hizo que Liu Yu oliera su momento. Antes, el ejército de Beifu peleaba para otros. Ganara quien ganara, el régimen Jin del Este seguía intacto. Pero ahora, el Jin del Este había desaparecido. Así que Liu Yu reunió de inmediato a los generales del ejército de Beifu y declaró la guerra contra los traidores. ¡Matad! ¡Restauremos la casa Jin! Has de saber que el ejército de Beifu no era cualquier cosa. En 2 o 3 meses acabaron con los nobles usurpadores. Desde entonces en el sur la familia imperial Jin del Este perdió su poder. Y la nobleza local fue prácticamente aniquilada. Liu Yu se convirtió en el verdadero gobernante de la dinastía Jin del Este. Con el cambio del panorama político, usó su gran poder militar para sofocar rebeliones internas y protegió la paz en las fronteras. Con ello ganó un enorme prestigio. Finalmente, la agonizante dinastía Jin del Este, que había durado un siglo, fue reemplazada por Liu Yu. Este es el régimen Liu Song de la historia. Y la fundación de Liu Song marcó la aparición de una nueva división entre norte y sur.
Entonces, ¿qué cambios ocurrirán en el norte, su rival? En el próximo capítulo, dominando a los 8 puntos cardinales. Próximo capítulo. 为复八方. La batalla de Feishui fue una guerra crucial durante el periodo de los 16 reinos. Tras esta gran batalla, la situación política del norte y sur cambió. El sur entró en renovación interna, pasando de Jin Oriental a Liu Song. ¿Y el norte? Volvió a la fragmentación. La caída de China anterior permitió que las facciones sometidas se independizaran de nuevo. La lucha por la supremacía se reanudó. Y en esta nueva contienda un régimen fue ganando poder. Este fue el régimen Wei del Norte, fundado por el clan Tuoba. Como nómadas del norte, el clan Tuoba era de carácter feroz. Si podían resolver algo a golpes, no hablaban. Desde la primera generación se la pasaron peleando. Ya fueran tribus pequeñas o grandes vecinos, los arrasaban a todos. Tras 2 generaciones de líderes, Wei del Norte se había convertido en la superpotencia del norte. Y con la llegada del tercer líder, el régimen Wei del Norte alcanzó nuevas alturas. Él era el emperador Taiwu Tuoba-Tao. Como sus ancestros, Tao también era un guerrero nato. Antes de la mayoría de edad, ya se atrevía a entrar en batalla. Va, acabemos con ellos. Nadie en la corte se atrevía a desobedecerle. Como nuevo líder, Tao comenzó a preparar la guerra de unificación apenas subió al poder. Pero en ese momento, aunque Wei del Norte era poderoso, había muchos regímenes hostiles alrededor. Y lo más importante, al norte había una enorme tribu nómada. Estos eran los Rouran. En realidad, los Rouran no eran un país. Estaban dispersos por el desierto del norte. Y de vez en cuando bajaban a saquear o a quemar alguna ciudad. Cuando Tao acababa de tomar el poder, ellos ya habían causado problemas. Jefe, los Rouran. ¿Están aquí? Aunque llegaron con fuerza, ¡Basura, voy a un banquete! casi fueron aplastados por Tao. ¿Los voy a destrozar? ¡No podemos ganar! La retirada de los Rouran al desierto era solo temporal. No tenían residencia fija. Así que aunque se les persiguiera, ¡Vamos, a darles una paliza! Los Rouran podían desarmar sus tiendas y huir a toda velocidad. ¡Alcáncenlos! Ante este tipo de enemigos, Wei del Norte estaba sin opciones. no había remedio. Sin embargo, como líder con ambiciones de unificación, Tao debía eliminarlos. En el año 429, Tao lideró personalmente una campaña contra los Rouran. El gran ejército entró al desierto y ejecutó una guerra relámpago. Es decir, tiren el equipaje, tomen sus armas y síganme. La caballería de Wei del Norte, sin carga, se movía velozmente. Los Rouran no pudieron reaccionar. ¡Qué rápidos son! Así, los Rouran quedaron hechos pedazos. Sin la amenaza de los Rouran, Wei del Norte era como un tigre liberado. En los siguientes 10 años, Tao eliminó uno a uno los demás regímenes del norte. El territorio al norte de China volvió a estar unificado. Así terminó oficialmente el caos de los 16 reinos. El norte y el sur completaron su renovación. Esta es la era de las dinastías del norte y del sur. Entonces, como inicio de una nueva era, ¿qué conflictos estallarán entre el norte y el sur?
En el próximo capítulo, Kangwang Beigu fue huyendo hacia el norte. Con el fin de los 5 bárbaros y 16 reinos, las tierras de Wuxia entraron en la etapa de las dinastías del norte y del sur. La dinastía del norte era el Wei del norte, liderado por Tuo Batao, el demonio de la guerra. Y la dinastía del sur era el segundo emperador de Liu Song, Liu Yilong. La verdad es que Long no era el heredero legítimo del trono, pero los ministros pensaron que él era... Tiene demasiado carisma. Mira qué aspecto tiene. Es idéntico al emperador anterior. Ya basta, es él. Así que sus 2 hermanos fueron gloriosamente eliminados. Lo siento mucho, de verdad. Solo puedo pedirles a los 2 príncipes que mueran. Y pusieron a Long como emperador a la fuerza. A escena. Una vez en el poder, Long se esforzó de verdad por desarrollar el país. Bajo su gobierno, la economía del sur mejoró. Esto fue en la historia el gobierno de Yuanjia. Y como líderes del norte y del sur, Tao y Long eran igual de jóvenes y talentosos. Igual de astutos en política y guerra. Y también igual de incapaces de soportarse. Para unificar el mundo, ambos querían eliminar al otro. ¡Qué presumido, violento, pervertido! Mocoso arrogante, espera y verás cómo te destruyo. Y así estalló una gran batalla que marcó toda la época de las dinastías del norte y del sur. Esta es la batalla de Wabu. En el año 450, Tao atacó primero con 100.000 soldados. Vamos, a partirlos. Pero no funcionó. Sin efecto. Entonces le tocó a Long. No solo movilizó todas las fuerzas del país, ¡Vamos, al contraataque! sino que gastó un montón de dinero en el ejército. Pero Tao lo contraatacó y lo derrotó. Long se retiró peleando hasta llegar cerca del monte Wabu. ¡No huyas si te atreves! Solo un idiota te haría caso. Idiota. Ambos bandos se enfrentaron a través del río Yangtze. Ven aquí. Ya verás. Durante el enfrentamiento, Liu Song se defendió con todas sus fuerzas porque no podía ganar. Aguanten, no los dejen pasar. Wei del Norte estaba agotado por el largo viaje. Qué cansancio. Al final, ninguno pudo resistir más y tuvieron que declarar el final. Se acabó el juego. La espectacular batalla de Wabu fue una guerra sin ganadores. Wei del Norte se esforzó mucho pero no ganó nada. Y Liu Song quedó gravemente debilitado por el esfuerzo. Después de esta batalla, el sur empezó a ser más débil que el norte. Y después provocó inestabilidad política. 28 años después de la batalla de Wabu, Liu Song cayó. Y en los siguientes 112 años, el sur vivió 3 dinastías, Qi, Liang y Chen. Cada cambio de dinastía fue básicamente por emperadores incompetentes. Y luego sus subordinados se rebelaban. ¡Fuera! Por ejemplo, el emperador Qi era un loco violento. Fue eliminado por sus subordinados. ¡Fuera! La dinastía Liang reemplazó a Qi. El emperador Wu de Liang amaba hacerse monje. También fue eliminado por sus subordinados. ¡Fuera! Finalmente, la dinastía Chen reemplazó a Liang. Hasta que subió a poder el emperador posterior de Chen. El emperador seguía siendo un niño rico consentido. Yo, escucha bien, sígueme. Sin embargo, aunque el sur era políticamente inestable, la cultura floreció muchísimo. Los cambios de dinastía en el sur fueron luchas de poder en las altas esferas. La sociedad no sufrió mucha guerra. ¿Otra vez cambiaron de emperador? Pues quién sabe. La economía relativamente estable permitió el desarrollo cultural. Sus logros artísticos y culturales influyeron en Wuxia por más de 2000 años.
Mientras el sur cambiaba de gobierno constantemente, volvamos la vista al norte. En ese momento, Wei del Norte también cambió. ¿Qué pasó? En el próximo capítulo, la reforma Taige. Capítulo 73. Las reformas de Taige. Tras la batalla de Wabu, el norte y el sur cambiaron por completo. En el sur, caos total. Las dinastías caen una tras otra. ¿Y el norte? No mucho mejor. Problemático. Los líderes morían uno tras otro. Y la corte estaba en manos de ministros corruptos. Así siguió todo hasta que apareció una mujer que cambió el rumbo. Ella era la emperatriz viuda Feng. La verdad, la vida de Feng fue como una gran serie dramática. Al principio era noble del reino Yan del Norte. Pero luego Yan fue destruido. Y el culpable fue Wei del Norte. Aunque llegó como botín de guerra al harén de Wei del Norte, en pocos años Feng no solo se volvió concubina, sino que llegó a emperatriz. Lástima que poco después el emperador murió. Su muerte sumió al gobierno de Wei del Norte en una crisis. Los ministros corruptos no solo controlaban el poder, sino que querían cambiar al heredero al trono. El pequeño emperador temblaba de miedo. Pero parecían haber olvidado la existencia de cierta mujer. Exacto. Nuestra protagonista, Feng. Desde que entró al palacio a los 14 años, Feng se adentró en la política de Wei del Norte. Ya se había preparado para las conspiraciones de los traidores. Así que con su ayuda, los traidores fueron eliminados rápidamente. El nuevo emperador también comenzó a gobernar. Aunque poco después, el pequeño emperador también murió. Para estabilizar la corte, Feng, como emperatriz viuda, tomó el poder. Más de 100 años de guerras habían dejado el norte con tierras áridas y economía devastada. En esa situación, para progresar había que reformar. Así que Feng decretó 3 leyes. Primero, el sistema de salarios. Las finanzas de Wei del Norte dependían del saqueo en guerras. Cuanto más robaban, más recibían los oficiales. Esa costumbre llevó a que el pueblo fuera explotado. Así que el sistema de salarios consistía en pagar uniformemente a los oficiales. Y se prohibió que los oficiales explotaran al pueblo. Quien se atreva a explotar, muere. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para los salarios? Feng implementó el sistema de reparto equitativo de tierras. Básicamente, dar tierras a los campesinos para cultivar. Y los campesinos pagaban impuestos al Estado. Así, las tierras se aprovechaban y el Estado recaudaba más dinero. Y con un sistema hacía falta gestión. La tercera ley de Feng fue el sistema de 3 jefes. Agrupó 5 hogares en un vecindario, 5 vecindarios en una aldea y 5 aldeas en un distrito. Jefes de vecindario, aldea y distrito gestionaban en niveles y cobraban impuestos en nombre del Estado. Es la hora, suelta la plata, sin rodeos. Tras 4 años de implementación, la vida en el norte se recuperó poco a poco. Lo logramos. Por suerte. Wei del Norte también empezó a pasar de un régimen nómada a uno agrícola. Estas leyes se convirtieron en la base del sistema de la China central durante siglos. La historia las llama las reformas de Taige. Como mujer política, Feng fue firme y decidida. No solo mantuvo la estabilidad del gobierno de Wei del Norte, sino que marcó la dirección de su desarrollo. Pero para unificar el mundo, la fuerza actual no bastaba.
Esa gran tarea de desarrollo recayó en los hombros de su nieto, a quien formó con esmero. Él. ¿Quién era? Próximo capítulo, las reformas de Xiao Wen.